Cora. Bien. No puedo firmar. ¿Sí? De todas formas, lo van a tener por escrito. ¿Sí? Por lo menos lo que corresponde a la parte de teniosis, porque tenemos que sí o sí hablar de lo que es complejo, teniosis y cisticercosis. ¿Por qué? Porque no habrá teniosis sin cisticercosis y no habrá cisticercosis sin teniosis. ¿Sí? Entonces hablamos del complejo, teniosis y cisticercosis. Y será teniosis cuando el hombre esté parasitado por el parásito adulto, que es la tenia. Y puede ser tenia solium, puede ser tenia saginata o puede ser tenia asiática. Las tres tenias, que se llaman como tal tenias. Pero hay otras tenias más chiquitas que en las que vamos a utilizar otros nombres que son prácticamente, digamos, son familiares, pero las vamos a denominar específicamente en su momento, ya en la parte de otros parásitos, es decir, otros docentes se van a encargar de aquello. Ahora, vamos a hablar de cisticercosis cuando este parásito en su etapa de adulto está en el humano y en la etapa de larva puede estar en el cerdo o puede estar en las vacas dependiendo de la especie. Entonces, cuando está en estos otros animales, está en su etapa larvaria. Y la infección por la etapa larvaria es la que se denomina cisticerco. Perdón, o sea, la larva se denomina cisticerco, la infección se denomina cisticercosis. ¿Ok? Entonces, por eso, sí o sí se tiene que hablar de las dos. Yo, ahí me he tardado, he estado guardando esta imagen, porque tapando lo que decía cisticercosis, porque he tomado de otra presentación un poco antigua esta imagen. ¿Por qué la tomo? ¿Sí? Esta es una foto con una amiga que es una extraordinaria investigadora. Es mexicana, es la doctora Ana Frischer, que es una de las principales investigadoras en el campo de la teniosis y la cisticercosis. Una de las principales. Y entonces, además, una magnífica investigadora. Miren, lamentablemente en los últimos años hay varios amigos que han ido falleciendo, de ella no tengo referencia, ojalá que no, pero quería mencionarles que esta es una foto que nos hemos tomado hace muchos años en algún congreso, esto ha sido en Colombia, para mencionarles nada más de que es importante honrar el trabajo de las otras personas sobre las que nosotros hemos podido o tomar la información y traducirla en una presentación, o a veces incorporar un poquito de información con algo de investigación que hemos podido hacer. Entonces, vamos por lo más general. Cuando hablamos de helmintos, hablamos de diferentes helmintos que se clasifican básicamente en función de su morfología, ¿verdad? Los helmintos sabemos que son animales pluricelulares, y estos animales pluricelulares, ¿sí?, pueden tener diferente tamaño, y tenemos un grupo que son los platelmintos. Los platelmintos son los helmintos de cuerpo aplanado y alargado. Aquí vemos dos tipos. Entonces, están los platelmintos de la clase Cestoda, que son platelmintos de cuerpo aplanado, alargado y ¿qué? Segmentado. Se ve bonita la imagen, ¿verdad? Entonces son los cestodos. Y están los trematodos, que son helmintos más pequeños, también aplanados, pero de cuerpo no segmentado. Y esos son los trematodos. Entonces aquí están los dos grandes grupos, ¿sí?, de platelmintos.
Y tenemos los nematelmintos o nematodos, que son los helmintos de cuerpo alargado y cilíndrico. Por lo tanto, si vale el término, el chanchullo más frecuente para acordarse de un helminto es este, ¿no? Cilíndricos. ¿Ok? Nos vamos a ocupar de los cestodos, pero no de todos los cestodos. Nos vamos a ocupar específicamente de las tenias. Y todas las tenias, todas, tienen lo que se denomina escólex. El escólex es la parte que corresponde a la cabeza. No se llama cabeza, se llama escólex en el caso de las tenias. Y aquí está. Y el escólex se caracteriza porque tiene ventosas, 4 ventosas, ¿sí? En las tenias. Tiene 4 ventosas. Y puede tener corona de ganchos. En este caso, aquí tienen un paraíso que tiene corona de ganchos. Tienen un cuerpo. ¿Sí? Tienen un cuerpo. Ustedes piensen que aquí está la cabeza y tiene un cuerpo que se alarga. En algunas especies es muy alargado y en otras especies no. En las tenias es muy alargado. Y les decía, son 3 especies de tenias que pueden parasitar uno. Tenia solio, tenia saginata y tenia asiática. Tenia asiática se parece mucho a tenia saginata, pero no voy a entrar en mucho detalle. Les voy a mencionar como una vez más. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en el detalle de estudiar tenia asiática, porque no hay en nuestro continente. Entonces, por lo tanto, está bien que sepamos que algo de ella, pero no entramos en más detalle porque no la hemos identificado en nuestro continente. Ahora, puede ser que en el futuro, con las migraciones y demás, puede ser que venga gente parasitada con esta especie. Bien, el estróbilo está compuesto por proglótidos. Cada uno de estos es un proglótido. ¿Y qué es un proglótido? Es una unidad morfofuncional. ¿Sí? De esta forma. Y además, cada estructura si bien están unidos, los proglótidos, pues cada uno es independiente, porque, por ejemplo, son parásitos hermafroditas. Entonces, ambos sexos están en un mismo proglótido. Y las características van a ser diferentes, porque en la parte que está más cerca de el escólex, aquí luego le sigue el cuello, ¿sí? Después del cuello están los proglótidos inmaduros. Los proglótidos inmaduros son más anchos que largos y son más pequeñitos. Y progresivamente, ustedes pueden ver aquí, van aumentando de tamaño, vean, y aquí, digamos, en esta parte ya son cuadrangulares. Y finalmente están los proglótidos más distantes del cuello, que son más largos que anchos. Y se nota, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en los proglótidos inmaduros no están bien diferenciados los órganos. En los proglótidos maduros están bien diferenciados principalmente el aparato genital masculino y femenino, que es, ojo, otras cosas también, pero principalmente. ¿Por qué? Porque ahí, sí, justamente ya se da la parte de la reproducción. Entonces, por lo general, una persona está parasitada por una tenia. Y muy raras veces por más de una tenia. Y es un parásito grande. Es un parásito que puede medir entre 5 y más de 10 metros. ¿Cuánto mide una persona? Depende de dónde, ¿no? ¿1,80 nomás? No, miren.
¿Ya? Digamos, 1,60, 1,70. No llega a 2 metros. Y el parásito, ¿qué tal? 4 metros. Entonces, ¿y dónde habita? En el intestino delgado. Pero el intestino delgado, pues, entonces en el intestino delgado el parásito está replegado sobre sí, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Porque si no estaría saliendo por aquí y por allá, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, para esto es grande. Entonces, por ese hecho, es que, por lo general, hay un parásito. Porque no pueden estar muchos parásitos en el organismo. ¿Ok? Entonces, y aquí pueden ver, ¿no? Vean, están en centímetros y pues se nota que es un parásito muy grande. Son hermafroditas, hemos dicho. Hermafroditas quiere decir el sexo masculino y el femenino están en un mismo individuo. Por lo tanto, se autofecundan. Entonces, imagínense, pónganse, este proglótido, ¿sí? Se puede, como está empleado, se puede fecundar a otro, en el momento en que se une. ¿Por qué? Porque hay un poro genital, una partecita que es por donde está un orificio, y ese es el poro genital, ¿ok? Entonces puede haber fecundación en el mismo proglótido, puede haber fecundación cruzada con otro, pero es en el mismo individuo. Entonces, digamos, con eso está garantizada la situación. No es que, es que no haya machos, no hay hembras, no. Hay los dos siempre. ¿Ok? Entonces, la otra situación es que no tienen aparato digestivo. Si no tienen aparato digestivo, pues tienen el escólex, pero no tienen boca. Y entonces, ¿cómo es que se nutren? Se nutren porque en la superficie, en su cutícula, la cutícula es la cubierta, tienen una especie de pelitos que se llaman pilis. Y con esos pilis es que van absorbiendo los nutrientes. ¿Sí? Por lo tanto, no tienen aparato digestivo, hemos dicho, ¿verdad? Y están los huevos que de muchas tenias tienen la misma característica. Todos los huevos. Los huevos tienen una estructura así alrededor, ¿sí? Que suele desaparecer por lo general, pero cuando son depositados los huevos tienen una estructura así más clara, y en el interior esta estructura que ustedes están viendo es así como unas ruedas aliadas, ¿sí? Esta estructura se llama embriófono. Y lo que ven dentro, que ven así como unos ganchitos, que son 3 pares de ganchos, ¿sí? Esto que está dentro se conoce con el nombre de oncósfera o embrión hexacanto. ¿Sí? Entonces, yo qué sé, como suele perderse esta cubierta externa, igual nosotros vemos esto, le podemos decir que es un embriófono, o decimos que es un huevo de tenia, por lo general nosotros lo vamos a denominar huevo de tenia. Entonces, ¿qué características tiene el huevo de tenia? ¿Sí? Es circular, aquí lo vemos redondo, ¿verdad? Porque no vemos tridimensional, vemos solamente 2 planos. Una doble cubierta gruesa, radiada, se puede ver que es radiada, conteniendo en el interior un embrión hexacanto. Y el embrión hexacanto se caracteriza porque tiene 3 pares de ganchos. Los ganchos ya van a ver más adelante. Después, los últimos proglótidos, vean, imagínense aquí tan chiquito así, aquí más pequeñitos, imagínense los grávidos. Los grávidos miden de 1 a 2 centímetros. Estos grávidos, aquí decíamos, en los maduros están desarrollados principalmente el aparato sexual masculino y femenino, principalmente. Aquí ha sucedido la fecundación. Aquí, en los grávidos, por eso se llaman grávidos, o también se llaman úteros ambulantes. Entonces, prácticamente lo que ha desarrollado, ha colmado todo el proglótido, todo este proglótido, es el útero. El útero que es ramificado, y este es el útero.
de un proglótido grávido. Este es el útero. Vean, aquí este es el poro genital. ¿Sí? Este es el útero. Ahí está un tronco con sus ramificaciones. Y eso que está teñido de un color rojizo aquí, dependiendo de la coloración que se use, pues está lleno de huevos. ¿Sí? Decenas de miles de huevos. Entonces, por la morfología de los proglótidos grávidos podemos diferenciar si se trata de Taenia solium o de Taenia saginata. Por la morfología de los huevos no podemos diferenciar, porque los huevos son idénticos de cualquiera de las tenias. Perdón, de ambas tenias. ¿Sí? Entonces, varias especies conocidas como tenias tienen estos huevos. Pero en el humano vamos a encontrar solamente de estas. Bien, aquí tenemos la que antes decía. Taenia asiática es similar a Taenia saginata. De hecho, genéticamente están próximas. En cambio, Taenia solium, vean, tiene ahí una doble corona de ganchos, así como una coronita, ¿verdad? Así como si fuese la reina, ¿no? Pero todas las tenias tienen 4 ventosas. Luego el cuello y después ya el cuerpo. Después aquí se diferencia por el número de ovarios, etcétera, pero no vamos a entrar en ese detalle. Se diferencian por el tipo de ramificaciones de los proglótidos grávidos, por el tipo y el número de ramificaciones y las características que tienen, ¿sí? Entonces, Taenia solium, en su etapa larvaria, parasita principalmente a los cerdos. No principalmente. Parasita a los cerdos. Y puede parasitar también al humano en su etapa larvaria. Taenia saginata, parasita a las vacas en su etapa larvaria. ¿Sí? Y Taenia asiática parasita a los cerdos, pero en un tejido específico, hígado de cerdos. Y listo, y no vamos a hablar más de Taenia asiática, solamente les quería mostrar un poquito la cuestión comparativa. Ahora, lo que vamos a poder ver con frecuencia son los proglótidos grávidos. Podemos ver los huevos en heces. No los diferenciamos. Vemos los proglótidos grávidos, podemos diferenciar la especie. ¿Sí? Y podemos diferenciar por el escólex, ¿no? Me dirían, pero esto es tan facilito, ¿no? El escólex puede tener más o menos un tamaño entre un poquito más de medio milímetro hasta 1 milímetro. Entonces, con una lupa se puede distinguir y con microscopio más. Pero ¿qué pasa? Es muy difícil que nosotros podamos tener el escólex, porque es la parte que se queda adherida a la mucosa del intestino. Entonces se puede eliminar todo el parásito menos el escólex. ¿Ok? Entonces lo más fácil de reconocer es más difícil de tener. Ahí están los hospedadores. Para Taenia saginata, los hospedadores intermediarios son las vacas. Más o menos se calcula que hay 80 millones de personas infectadas con el parásito, y en Taenia solium 3 millones de infectados, y los hospedadores intermediarios son los chanos. ¿Sí? Vean, esta es la misma imagen que han visto antes, y aquí está el parásito, el escólex. Piensen así como la cabecita del alfiler. Vean, la cabecita del alfiler es chiquita. De todas formas viene el cuello más delgado todavía. Por lo tanto, los proglótidos inmaduros, los más cercanos a la cabeza, van a ser diminutos. Y vean, ¿sí? Entonces, imagínense que para esto puede llegar a medir 10 metros, 5 metros, 4 metros, bastante grande. Entonces, el adulto, aquí es en un corte histológico, aquí está el adulto, se notan las ventosas, aquí no es un corte, se puede ver. ¿Y esto qué es? Saginato solo. Saginato porque no tiene corona de ganchos, ¿verdad?
¿Esto qué es? Sólido. 1, 2, 3, 4 ventosas. Y vean, los ganchos tienen más o menos como forma de uña de gato. Se nota, ¿verdad? Entonces podemos diferenciar. Vean, aquí se nota la corona de ganchos y aquí se nota maravilla. Son preparaciones distintas. Ninguna es nuestra, son tomadas de la literatura. ¿Sí? Estas son fotos no coloreadas, pero se puede reconocer qué especies. Sólidos. ¿Y estos proglótidos, qué proglótidos son? ¿Ah? Inmaduros. Porque los maduros son, vean, estos son más anchos que largos. Los grávidos son más largos que anchos. Y los maduros son cuadrangulares, más o menos, ¿no? Entonces, aquí se ven los productos y aquí están las ramificaciones. Y viendo, aquí están los bares, etcétera, son los proglótidos maduros, pero aquí vámonos a los grávidos. En los grávidos, tampoco es que se observa así de maravilla, porque para esto hay que colorear, hay diferentes procedimientos para colorear, y hay que tener cuidado de una cosa. Lo habitual es que se pueden tener los proglótidos grávidos, ¿por qué? Porque las personas que tienen tenias eliminan o en sus heces o espontáneamente, de pronto ahí, sienten que algo les sale, ¿no? Le está saliendo por ahí atrás y resulta que más o menos un gusanito plano, ¿sí? De 1 a 2 centímetros y se mueve, ¿no? Tenemos estas filmaciones, pero no da el tiempo para que veamos todo eso, ¿sí? Entonces, imagínense, lo importante es que los huevos que están aquí ya en los proglótidos son huevos infectantes, no necesitan llegar a la tierra para continuar su desarrollo, ya son infectantes. Entonces, si se trata de una u otra especie, hay peligro en el caso de una y en el caso de otra no. Vean, aquí vamos a ir a lo que está escrito en la teoría y lo vamos a corroborar. Este es el útero. Estas son las ramificaciones uterinas, ¿sí? Y entonces vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 algo. ¿Sí? Por lado. Y son delgadas. Y tienen un patrón. Yo quiero que tomen en cuenta un patrón, aunque en algunos lugares dicen son dicotómicas. Tiene un patrón dicotómico. ¿Qué quiere decir? Que más o menos como que se divide en dos. Como aquí, vean, ¿no? ¿Sí? Y en dos. ¿Sí? Un patrón dicotómico. ¿No? Pero vean, aquí ya no, pero aquí en tres. ¿No? Pero el patrón es dicotómico, más o menos así. ¿Ok? Más o menos así. Y son delgadas. Esta corresponde a este proglótido, o esta proglótida, como quieran, ¿sí? O este anillo grávido, corresponde, que aquí está el proglótida, corresponde a tenia saginata. En el caso de tenia solium, son menos ramificaciones, son ramificaciones más gruesas, y además tienen un patrón dendrítico. ¿Qué quiere decir dendrítico? Que son más y que son más cortitas, ¿puede ser? No, dendrítico es como las ramas de un árbol. Dentro es árbol. ¿Sí? Piensen en las neuronas. ¿Sí? Entonces, vean. ¿Son menos? Pues son menos. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9. ¿No? Llevamos alrededor de 10 y aquí alrededor de 20. Para más o menos tener un mnemotécnico, ¿no? Y, por lado, son gruesas, son más gruesas que estas. ¿No? Y ahí está el patrón dendrítico. A ver, veremos si es dendrítico. ¿Sí? Aquí más o menos, ¿no? Digamos,
Ya, aquí. Pero vean aquí. Este es el tronco principal, una ramificación gruesa y vean, ramificaciones, subramificaciones, etc. Es el patrón más dendrítico. Entonces, solamente viendo proglútidos, sin necesidad de ver el escolex, nosotros podemos decir que esto es tenia sólida. ¿Y por qué es importante eso? Acuérdense de nuevo. ¿Sí? En el ciclo biológico de este parásito, los proglótidos grávidos se van desprendiendo, sea porque son arrastrados con las heces, y entonces en pequeñas cadenitas de 3, 4 proglótidos, ¿sí? O reptan independientemente y salen no necesariamente con las heces, sino salen por su cuenta y franquean el esfínter anal y luego aparecen en la ropa interior. ¿Sí? Ese fenómeno de desprendimiento de los proglótidos grávidos se denomina apólisis. Apólisis. No es necesario que apunten porque lo van a tener, o sea, me interesa más, por eso me tardo más y casi solo hay imágenes porque me interesa que vean más eso. Entonces, ese fenómeno de apólisis, ¿sí? Ocurre. El hecho de que salgan espontáneamente proglótido por proglótido es más frecuente en tenia saginata. ¿Por qué? Porque los proglótidos tienen más musculatura. Entonces se desprenden por su cuenta y van septando hasta salir por el ano. En el caso de tenia solium es más frecuente que los proglótidos, pero no uno por uno. Sí, puede ser uno, pero pueden ser cadenas de 2, 3, 4 proglótidos, salen con las heces. Y la característica es que se mueven. O sea, no solamente se mueven en este sentido, sino que como que piensen en un queso de pizza, ¿no? Sí, se estira, ¿no? Entonces, si es que salen espontáneamente por su cuenta, podemos pensar más en tenia saginata. Si sale más con las heces, podemos pensar más en tenia solium. Pero ojo, eso es solamente sospecha. Para llegar al diagnóstico, tenemos que ver esto. Para ver esto, estas son proglótidos coloreados. En otros casos, o sea, hay diferentes formas de colorear. Por ejemplo, aquí está el poro genital. Por el poro genital, nosotros aquí, trabajando en un estereoscopio, por aquí se introduce tinta china. Y la tinta china se distribuye por los espacios, ¿verdad?, que corresponden a las ramificaciones uterinas. Se puede utilizar esto ya con otro colorante. ¿Ok? En las prácticas van a ver esto. No es muy fácil, porque ahora alguien puede decir, no, he hecho parasitología, entonces están eliminando proglótidos. Voy a ver, no, yo quiero saber si es solo en el sanguinato, el gustito, ¿no? Tal buen alumno. Cuidado, imagínense, ¿cómo se hace eso? El proglótido lo ponen entre dos portaobjetos. Ponen entre un portaobjeto abajo y otro encima, y lo apretan. ¿Para qué? Para que se adelgace un poco, ¿verdad? A ver, imagínense, aquí está lleno de huevos. Decenas de miles de huevos en un proglótido. Cada huevo es infectante. Y el hombre se puede infectar con los huevos de tenia solium, no con los de sanguinato. Entonces imagínense, apretan esto. ¿Qué va a pasar? Hay un orificio. Pues salen los huevos, ¿no? En su consultorio, imagínense. Solo porque tiene microscopio se puede hacer diagnóstico. Cuidado que después se están infectando. Y cuidado que después las personas que están parasitadas con las tenias en general pueden ser asintomáticas. Las tenias, a pesar de ser tan grandes, son muy benignas. Sin embargo, las larvas pueden provocar la muerte si no provocan enfermedades graves. Y en algunos casos, las personas parasitadas están sanas. ¿Ok? A mí me toca hablar básicamente de las tenias. Entonces,
Ahí está. Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Sí? Parece, si nosotros conocemos las ramificaciones. Primero que no es fácil. Hay que tener consciente. ¿En qué lugares, digamos, del Departamento de La Paz se hace el diagnóstico diferencial de las tenias? No conozco ninguno, No conozco ningún laboratorio que lo esté haciendo. No porque sea difícil, simplemente porque no tienen el hábito de hacerlo y... Bien, entonces, cuidado, ¿no? O sea, estoy hablando de la morfología y al mismo tiempo ya les empiezo a hablar de las cosas de diagnóstico porque más o menos va juntas. Bien, entonces los huevos, ya saben cómo se conoce, ¿sí? Más o menos mide 30 micrómetros. Es importante y es muy fácil de reconocer porque tiene la cubierta radial. Ahí está el embrióforo y ahí está la apóstrofa o el embrión hexacanto. No pueden hacer fotos. ¿Sí? Las larvas de las tenias se llaman metacestodos. ¿Sí? Metacestodos. ¿Sí? Entonces, los metacestodos, las formas larvarias, en el caso de Taenia solium, se denomina Cysticercus cerulose. Ahora, aquí ustedes verán que está en cursiva. Y la escritura en cursiva está reservada para los nombres científicos. ¿Y por qué seguimos manteniendo eso? No lo sé. Debiéramos ya cambiar. Esto ya no tendría que estar en cursiva. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvo la cursiva? Porque en el pasado no se sabía que las tenias eran lo mismo que las larvas, es decir, solamente en otra etapa. El adulto y la larva. Se pensaba que era otra especie. Entonces, por eso la han denominado, ¿sí?, a la especie que encontraba, al parásito que encontraban en la musculatura, por ejemplo, de los chanchos, inclusive de los humanos, porque son ya grandes, de 1 a 2 centímetros, entonces les han denominado Cysticercus cerulose. ¿Ok? Entonces, pero como la mayoría de los autores mantienen en cursiva, y vamos a encontrar Cysticercus cerulose generalmente en la musculatura de los cerdos, un lugar que con frecuencia es localización de estas formas larvarias es la lengua de los cerdos. Entonces, por ejemplo, en los cerdos vivos, ¿sí?, la inspección en los, que hacen los veterinarios es tocarles la parte posterior de la lengua y se pueden notar nódulos. En el caso de Taenia saginata se llama Cysticercus bovis, está principalmente en la musculatura de las patas, ¿sí?, en la musculatura estriada. Y vamos a ver que son similares, ¿sí?,
más o menos miden entre 1 a 2 centímetros en su diámetro mayor. Es medio opaca la cubierta, pero se nota como una bolita oscura. ¿Qué es esa bolita oscura? Es el escólex invaginal. Entonces, depende de si está en carne de cerdo o en carne de vaca, nosotros ya podemos asumir de que si es en carne de vaca es Cysticercus bovis. Si es Cysticercus bovis corresponde a tenia saginata, ¿verdad? Vean, es esto. Esto está un poco aclarado, pero vean. Es la cubierta, el escólex, y aquí no podemos decir si es Cysticercus celulose o Cysticercus bovis, porque ahí no hay carne, ¿verdad? Y es así como se ve. Esta es una foto de la carne. Vean, ¿no? Allá, más o menos, aquí un poco mejor, y aquí vean. ¿Sí? Translúcido, pero un poco opaco, no es transparente, ¿verdad? Un poco translúcido, y aquí está el escólex. ¿Es Cysticercus celulose o Cysticercus bovis? Depende de qué carne sea, ¿no? Pero, y si tengo solamente esto, ¿cómo puedo llegar al diagnóstico? ¿Cómo puedo llegar? ¿Ah? ¿No? PCR es una técnica muy avanzada. Si podemos llegar con más precisión a algo, con mucha simplicidad. Aplasto el escólex entre dos portaobjetos y llevo al microscopio con bajo aumento, porque esto ya es grande, ¿sí? 1 centímetro más o menos, 1 a 2 centímetros. ¿Y qué veo? El escólex. ¿Qué voy a ver en el escólex? Primero, 4 ventosas. ¿Cómo voy a saber si es sóleo o saginato? Por si tiene corona de ganchos. Si tiene corona de ganchos es sólido, ¿sí? Aquí son algunos aspectos para diferenciar, ¿sí? Eso está escrito, eso lo van a tener. Por si acaso el capítulo este está bien escrito, está muy bien escrito, ¿sí? Si es necesario lo voy a actualizar. Entonces no se preocupen, atiendan más que todo, ¿sí? Vean, entonces, ¿qué es la teniosis? Es la presencia de tenia solium o tenia saginata en el intestino delgado del humano. Esa es la teniosis. La mayoría de las veces la teniosis es asintomática. Entonces, ¿cómo es que se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué la persona podría acudir a la consulta? Perdón, me he olvidado que había... Entonces, ¿por qué la persona acudiría a la consulta? No porque le duela, no porque haya enflaquecido, no por nada, no porque tenga diarrea, nada. Acude porque está eliminando gusanos planos blanquecinos en las heces. Ojo, ya son grandes, ¿no? 1 a 2 centímetros y se mueven, así como chicle, que se extienden, ¿no? Entonces, puede ser que esté eliminando con las heces, pueden ser en cadenitas cortas de algunos proglótidos, o puede ser de uno en uno, también en las heces, o puede ser que de repente aparece en la ropa interior, o siente que le está saliendo algo, ¿no? O puede ser que vaya al baño, y en el baño siente que le sale algo, se diga, o toca, ¿no? Imagínense algo, debe ser desesperante, ¿no? Toca y se asusta, ¿qué es eso? Lo puede sacar, claro, por desesperación, pero igual va a seguir saliendo. Imagínense, 5 metros, digamos. Y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. ¿Ok? Imagínense, hágase. Si fuese tenia solium, cuidado, se estaría
podría estar contaminando las manos. Y tal vez en sus manos podrían haber huevos infectantes. Cuidado, que se autoinfecte. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Y si hay manifestaciones clínicas, generalmente son inespecíficas. Puede haber molestias abdominales, ni siquiera dolor. Cuando hay dolor, el dolor es leve. A veces puede haber estreñimiento, a veces puede haber diarrea, pero no hay nada específico. Es decir, no hay ni una sola manifestación clínica que sea típica de la teniosis. Lo único característico de la teniosis no es una manifestación clínica, es la eliminación de los proglótidos. Basta que estén eliminando los proglótidos, entonces ya el diagnóstico, hasta puede hacer una foto, digamos, la persona, ahora todos tienen cámara, ¿no? Hace una foto y dice, doctor, estoy eliminando eso, pero no, también me ha dado cosa y he soltado el agua, ¿no? Entonces el médico dice, diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Teniosis. No sabe si es sanguinata o sol. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje importante? Tiene que reconocer si es solio o sanguinata. Bien, entonces vamos. Esta es la teniosis, está el parásito en el intestino. ¿Sí? La persona que tiene tenias puede estar eliminando en sus heces los proglótidos, pero los proglótidos también se pueden desintegrar en el intestino y lo que salen son huevos. De cada proglótido salen decenas de miles de huevos. Entonces, en una cantidad de heces, de una defecación, ¿sí?, pueden haber cientos de miles de huevos. Y cada huevo es infectante. Entonces, estos huevos ya son infectantes. Entonces, ¿qué es el hombre que está eliminando formas infectantes en sus heces? Es el reservorio, ¿sí? Es el reservorio y además es la fuente de infección primaria. ¿Me entiendes? Es primaria porque ya en sus heces están saliendo formas infectantes. Ahora, ha defecado, ¿sí? Se quedan ahí las heces. Llueve. Esas heces son las arrastradas, ¿sí? Vean, esto es un sembradío, ¿no? Digamos sean lechugas. Las heces arrastran las lechugas, el agua arrastra las heces contaminan las lechugas y en las lechugas pueden haber huevos de tenia, ¿sí? De cualquiera de las especies, solio o sanguinata, dependiendo de que tenga la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si aquí hay pastos, pues las vacas comen pastos y esos pastos, y es así como se infectan las vacas. Los chanchos también, ¿no? Pero ojo, los chanchos son omnívoros, también comen caca, ¿no? Entonces se infectan. Pues entonces, al tomar agua contaminada, al comer pasto contaminado, o los chanchos al comer caca, ¿no? Y entonces ocurre, estaba ahí, ¿no? Están los parásitos, están los huevos, la vaca, o el chancho, ¿no? Dice, aquí, es un chiquero, ¿no? El chancho. A ver, entonces, estos huevos son infectantes. Este es el embrióforo y aquí está el embrión hexacanto. Ingresa al tubo digestivo, sea de las vacas o de los chanchos. ¿Qué pasa? Se reblandece la cubierta, el embrióforo se reblandece. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale del embrióforo? ¿Qué tiene dentro el embrióforo? El embrión hexacanto o oncósfera. ¿Sí? Entonces ha ingresado, ve ahí el cerdo con su coprofagia, ¿no? Ingresa. Entonces se reblandece la cubierta, el embrión hexacanto que tenía
¿Ah? ¿Qué se veían? 3 pares de ganchos. Esos pares de ganchos, y además ojos, también los tenemos filmados. Entonces, ¿qué pasa? Esos que están dentro del huevo, esos ganchos como que se van a la periferia y después así como unas puntitas. ¿Para qué le sirven esos ganchos? Para que el parásito pueda atravesar la mucosa del intestino. Si atraviesa la mucosa del intestino, ¿dónde llega? Ya pues, ustedes han hecho anatomía recién, histología además. Atraviesa la mucosa. Si atraviesa la mucosa, ¿dónde llega? A la submucosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega a la submucosa. ¿Qué es lo importante en la submucosa? La submucosa está muy vascularizada, hay muchos vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Por qué? Si los capilares venosos están ahí. ¿Por qué? Porque se tienen que absorber los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? La oncósfera o embrión hexacanto llega a la circulación y por la circulación se va a distribuir por el organismo del chancho o de la vaca. Y en el chancho principalmente a la musculatura, ¿verdad? En otras palabras, a la carne. En las vacas, a la carne. Un lugar que es músculo, ¿verdad? La lengua, a los músculos de la lengua, de la parte posterior de la lengua. Y también puede ir al cerebro. ¿Sí? En este caso, ya hablando básicamente de Cysticercus cerulosa. Entonces, la oncósfera es la que va a dar lugar a la forma larvaria. La forma larvaria es que a partir de una oncósfera que ha salido de un huevo, se va a formar un cisticerco. Uno solo. ¿Y dónde? Principalmente la musculatura. ¿Sí? Y se llama, dependiendo de si es tenia solo, se llama Cysticercus cerulosae. Se escribe cerulosae, se lee celulose. Y si es tenia saginata, Cysticercus bovis. ¿Sí? Entonces, vean lo importante. Este es muy lindo para ser el primer tema, para hablar de parasitología, de que aquí hay una alta especificidad de especie de las tenias por el hospedador definitivo, porque solamente las tenias parasitan a los humanos. El único hospedador de tenia solne y de tenia saginata, adultas, no en su etapa adulta, es el hombre. El único hospedador intermediario que alberga Cysticercus bovis es, ¿qué es? La vaca. El hospedador intermediario que alberga Cysticercus cerulosae es el chancho. Entonces se dan cuenta, las tenias tienen alta especificidad de especie. Pero los huevos de tenia solium pueden también infectar al hombre. Si el hombre se infecta con huevos de tenia solium, ¿cómo se infectaría? ¿No? Canibalismo, ¿no? Tendría que comerse a otro hombre. Complicado, ¿no? ¿Cómo se ha infectado el chancho? ¿Cómo se ha infectado la vaca? Por ejemplo, al comer lechugas contaminadas con heces humanas de una persona que tenía solium, ¿no? Entonces, ingesta de agua contaminada con huevos de tenia solium a partir de fecalismo, ¿no? Y obviamente no hervida. Por consumo de vegetales que se consumen crudos, como las lechugas, que están contaminadas con huevos de tenia solium. ¿Y por qué están contaminadas con huevos de tenia solium? Porque
Ha habido contaminación fecal, por ejemplo, por las aguas, ¿verdad? Por la defecación y todo eso. ¿Ok? Entonces, el hombre es la fuente de infección primaria. El agua contaminada, las lechugas contaminadas u otras verduras, ¿qué son? Fuentes de infección, pero secundaria. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Lo que es primario y lo que es secundario. ¿No? Entonces, pero esa persona que fue a defecar no tenía papel higiénico, ¿cuál es la opción? Pasto. Una hojita, ¿no? Una hojita de ahí. Se limpia. Es probable que se contamine las manos con sus propias heces. O papel higiénico, pero dependiendo, ¿no?, de los lugares. A veces te dan papel higiénico, 2 vueltitas, ¿no? 2 vueltitas, o sea, se te rompe el papel higiénico. Siempre hago esa pregunta, a ver, ¿quiénes se han contaminado sus dedos con su propia caca? Así, al limpiarse. ¿Quiénes? Les digo, levanta la mano. ¿Nadie? Yo, más de una vez. Y estoy 100% seguro que a todo el mundo le ha pasado alguna vez, por lo menos. Pero ojo, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza de algo que pasa, o sea, por accidente. Es muy fácil que pase, ¿no? Porque de verdad, a veces uno va a ir tan... Además, papel higiénico de mala calidad, ¿no? Eso es lo que fácilmente... ¿Sí? O muy chiquito, o está con diarrea la persona, ¿no? Y se necesita más papel, ya no hay más, ¿no? ¿A ver? Entonces, se han contaminado las manos. ¿No ven? No se lava bien las manos. Luego va a comer algo, ¿sí? Y lo que va a comer, unos sándwiches, digamos, ¿sí?, y con sus manos, contamina su pancito del sándwich, y los huevos que han salido por su ano ingresan con su sándwich a su tubo digestivo, su mismo parásito. ¿Cómo se llama eso? Autoinfección externa, porque el parásito ha salido. Ahora, hay la otra posibilidad de que los huevos de este parásito, antes de salir, ¿sí?, se hayan liberado las oncósferas, los embriones hexacantos. Entonces no sale el parásito. Y esos huevos atraviesan la mucosa y llegan a la submucosa. Y se van a la circulación, y a través de la circulación van a los músculos, no con mucha frecuencia. En el humano, lamentablemente, con más frecuencia, se van al sistema nervioso central. Y pueden irse también a la retina, pueden irse al tejido celular subcutáneo y pueden ir a la musculatura. Pero con más frecuencia al sistema nervioso central, al cerebro. Y a veces a la médula espinal, peor todavía. ¿Sí? ¿Qué va a tener el humano? Neurocisticercosis en el cerebro. O va a tener cisticercosis ocular, o va a tener cisticercosis muscular, ¿no? O va a tener cisticercosis en el tejido celular subcutáneo, o va a tener de todo un poco, dependiendo de cuánta contaminación haya habido. Es una de las opciones. Imagínense, tiene sed, o sea, y bebe agua de un canalito, pero justo más allá alguien, disculpe como le diga, algún teniósico cagó ahí y se contaminó el agua, y toma, prácticamente es como tomar un trago de agua con huevos de tenia, ¿no? Si han ingresado muchas tenias, pues puede haber muchos parásitos. Ustedes buscan en internet y van a encontrar así, pero gentes con cientos de parásitos. ¿Sí? Entonces, y es lo que tendría que estar ocurriendo solamente en estos animales, pues se le puede ocurrir al humano. Entonces, eso es lo complicado de esto van a hablar más. Solamente aquí yo estoy hablando del ciclo biológico y lo que puede pasar con el humano. Todos los cistercos aquí, en este caso la musculatura, ¿sí?,
¿Y cómo seguimos con el ciclo? Vean, en el caso del humano, o sea, el humano no forma parte del ciclo de transmisión cuando se infecta con las larvas. El humano es parte indispensable del ciclo de transmisión porque si no hay humanos no hay tenias. Si no hay tenias no hay cisticercos. Por lo tanto, el humano es indispensable aquí. ¿Ok? Que se infecte con las larvas, eso es poco frecuente. O sea, no es parte de su ciclo, más bien. ¿Ya? Entonces, este es el ciclo vital. ¿Cómo se infecta el humano? ¿Cómo adquiere teniosis el humano? Aquí está, la carne. Al ingerir carne cruda o insuficientemente cocida, de vaca o de cerdo. Pirata. ¿Sí? O de cerdo insuficientemente cocida, ¿no? Perdón, carne cruda o insuficientemente cocida, de cerdo o de vaca. ¿Qué falta? Infectada, aquí ya no es contaminada, es infectada con cisticercus. Si es carne de cerdo, infectada con cisticercus cerulose. Si es carne de vaca, infectada con cisticercus bovis. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? El escólex imaginal. Cuando ingresa al tubo digestivo, por acción de los jugos gástricos se desempagina. Entonces aquí hay que imaginarse que sale el escólex. El escólex tiene ventosas y se fija al intestino. Y a partir del escólex, después de una semana, se va a formar el parásito adulto. ¿Ok? Y es así como se da el ciclo. Entonces, si siempre participan, sea el cerdo, sea la vaca, y siempre el mono, entonces esta es una zoonosis. Pero es una zoonosis obligatoria, donde sí o sí el humano participa. Porque si no hay humanos, no hay teniosis. Si no hay teniosis, pues no hay cisticercosis. ¿Ok? Es una zoonosis obligatoria. ¿Está claro? Vean. Ahora, lo curioso es, todos habrán comido chancho. Bueno, tal vez hay alguien que por cuestión religiosa no come chancho, o por gusto, pero la mayoría comemos. ¿Cómo comen el chancho? ¿Plato? ¿Un plato? Lechón. No comes chancho, ya lechón. Explícase. Chicharrón. Lechón, fricasé, chicharrón, principalmente eso. Con más frecuencia es el chicharrón. El chicharrón cose a altas temperaturas en corto tiempo. En el chicharrón cose más la superficie, pero la parte central menos. Y y cose a altas temperaturas. El fricasé, ¿cómo cose? En agua. Más tiempo a menos temperatura. ¿Cómo cose el chancho? No es tan corto el tiempo como en el caso del fricasé, del chicharrón, ¿sí? Pero tiende a cocer más o menos uniforme. ¿En cuál de estos casos puede haber partes de la carne mal cocida? En el chicharrón puede ser. Entonces dependerá del tamaño del chicharrón. Chicharrón más grande, pues en la parte central puede ser que no haya cocido bien. ¿Les ha pasado alguna vez? A ver. En el lechón también puede ser. En el fricasé en general cose uniformemente. Entonces es menos probable que el parásito subsista en el fricasé. Pero de todas formas, si ustedes en algún momento encuentran algún chicharrón así, donde no esté bien cocido, ¿qué hacen? Si está en algún lugar lo devuelven, o si está donde han ido a comer, y si está en su casa lo cocen, ¿no? Entonces es poco probable. Y uno dice,
Pero ¿cómo es posible? En Bolivia estamos acostumbrados a comer la carne de cerdo bien cocida. En otras partes comen ahumado, platos ahumados, la carne ahumada. Pero aquí bien cocida. Entonces, ¿cómo que todavía la gente tiene teniosis por teniasóleo? Es más, hay más teniasóleo en nuestro país que tenia saginata. Y lo curioso es que yo solo tengo 2 casos de teniosis por tenia saginata. Y uno es de un familiar. ¿Sí? Y sin embargo, varios por teniasóleo. Entonces, ¿y la carne de vaca? ¿Cómo les gusta? ¿Bien cocida? Levanten la mano los que comen bien cocida la carne de vaca. Vaca. Término medio. Casi cruda. ¿Ya? Vean, casi todos la comen bien cocida aquí. Si estuviésemos en Santa Cruz, bien cocida casi nadie, término medio una buena cantidad y casi cruda también una buena cantidad. Entonces, ¿cuál de las carnes de cerdo o de vaca se come con más frecuencia menos cocida? La de vaca. Y es lo curioso, que hay con poca frecuencia se encuentran cercus en carne de vaca, y por eso es que hay con poca frecuencia tenia saginata en los humanos. Entonces hay cosas que todavía no entendemos. ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo es que el hombre se infecta con teniasóleo? Lo más probable es que sea por el chorizo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El chorizo lo han preparado con carne de cerdo, han molido el chorizo, pero al moler, algunos para estos han sido destruidos, otros han permanecido porque no es que se tritura, ¿verdad? Se la muele y dependiendo de los trozos, ¿no? O muy fino o trozos más o menos grandes, y puede subsistir ahí. Y entonces luego se prepara el chorizo, y si el chorizo no tenemos muy buenas certezas de que esté completamente cocido. Entonces tal vez el mejor vehículo es el chorizo. ¿Ok? No lo sabemos, hay cosas que todavía no entendemos hasta ahora. Y bien, entonces vean, ¿sí? Pensaremos, la carne no muy bien cocida, si está infectada con cercus, pues se puede infectar la persona. Si le pone lechuga, ¿sí? Cuidado que la lechuga no esté bien lavada y que hayan huevos de teniasóleo. ¿Se dan cuenta? Estamos exponiendo al doble de eso, de tener teniosis y de tener cisticercosis. Entonces, mucho cuidado con lo que ingerimos. ¿Ok? Vean. La otra situación de las manos, ¿no? Nos hemos contaminado las manos o la gente que, por ejemplo, trabaja en el campo, cosecha papa, ¿sí? No hay donde lavarse, no hay agua. Y luego tienen que comer aptapi, ¿no? Con las manos, que el quesito, que la carnecita, que el pescado, sin lavarse. Puede que en sus manos hayan huevos del país. ¿Por qué? Porque han manipulado la tierra. Y puede ser que en esa tierra pues, hayan defecado. ¿Por qué? Porque si no tienen agua, menos van a tener alcantarillados donde siembran, digamos, papa, ¿no? Entonces, vean. Las frutillas crecen ahí, ¿no? Inmediatamente en la superficie de la tierra. Si no las lavamos bien, puede que haya habido contaminación fecal, ¿no? Estas cacas han sido arrastradas con la lluvia, han contaminado las frutillas. Si no las lavamos bien, y ya saben, las frutillas son ahí, ¿no? No es uniforme la superficie, entonces es más fácil que por ahí se hayan depositado más fácilmente los huevos de tenias. Ahora, ¿qué pasa si el humano ingiere agua, ¿sí? O lechugas contaminadas con huevos de tenia saginata? No se infecta.
¿Por qué? Porque Tenia saginata tiene alta especificidad de especie, más alta que Tenia soli. El hombre no puede infectarse y tener cisticercosis por Tenia saginata. ¿Ok? Entonces, ¿cuál tiene más alta especificidad de especie? ¿Tiene Tenia saginata o Tenia soli? Saginata. Es el más claro ejemplo de un parásito que es especialista. De hospedador definitivo solo tiene al humano y de hospedador intermediario solo a las vacas. ¿Ok? Si sabemos cómo ocurre esto, y que eventualmente ocurre esto cuando se infecta el humano, el ciclo biológico se corta. Por lo tanto, el humano cuando se infecta con cisticercos, ¿sí?, no continúa el ciclo. Por eso es que el humano es hospedador accidental. ¿Ok? Es hospedador accidental de Tenia solium y tiene cisticercosis. Es hospedador definitivo de Tenia solium y de Tenia saginata. No voy a hablar más de cisticercosis porque de hecho es la siguiente clase. Y por lo tanto, ¿cómo podemos evitar el ciclo de transmisión? Evitamos la teniosis principalmente comiendo carne bien cocida, de cerdo y de vaca. ¿Verdad? No solamente carne, y derivados. Chorizo, pues bien cocido. Entonces evitar la teniosis es fácil. ¿Cómo evitamos la cisticercosis? Lavar las manos después de manipular la tierra, después de ir al baño, ¿no ven? Y lavando bien los vegetales que crecen inmediatamente arriba del suelo, ¿no? Como las lechugas, como las frutillas, lavándolas bien. O ingiriendo estos cocidos, pero como las lechugas no se cocen, ¿verdad? Las frutillas tampoco. ¿No ven? Alguien decía las zanahorias, pero las zanahorias generalmente se comen peladas, ¿no ven? Pero cuidado que las estemos pelando y de pronto las lavamos con el agua que está ahí al ladito, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí las debemos estar contaminando, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es la cuestión de... Ya saben, esta es la cuestión del desarrollo de la cisticercosis en el humano, el ciclo biológico, ya lo hemos mencionado, ¿sí? No voy a entrar en el detalle porque hemos sido muy... Y vean esto, ¿sí? Unas cosas es el ciclo el ciclo biológico y otra cosa es el ciclo de transmisión. Y el ciclo de transmisión es cómo es que el parásito pasa de un hospedador a otro. ¿Verdad? El ciclo de transmisión se corta cuando el humano se infecta con cisticercos. Por eso el humano es hospedador accidental. Veamos. Aquí, este ciclo es tomado este ciclo elaborado y está en la parte de generalidades. Entonces, vean, el parásito adulto, ¿ok? La tenia adulta, pues, y salen los huevos, ¿verdad? Los huevos son infectantes. Estos huevos salen y se contamina la persona, sus manos con sus propias heces y después pueden ingresar esos mismos huevos. Esos huevos de Tenia solium que ingresan liberan el embrión hexacanto. Aquí está, vean su cubierta, se perdió su cubierta. Y el embrión hexacanto con sus ganchos llega a la circulación, ¿verdad? Y por la circulación llega a su cerebro, o a su retina, o a su tejido cerebral subcutáneo. Y ahí el parásito alcanza el estadio de cisticerco. El humano es buen hospedador para Cysticercus celulose.
Es bueno hospedador, que sí que el parásito desarrolla bien y vive en su cerebro. ¿Cuánto tiempo? Años. Puede vivir 25 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no es mal hospedador el hombre. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es hospedador accidental? Porque no puede, ese cisticerco que está en el cerebro del humano, ¿cómo podría pasar a otro humano? ¿Cómo podría pasar un parásito, un cisticerco que está en el cerebro de un humano a otro humano? ¿Puede? ¿Puede cómo? Si otro humano se come el cerebro de ese humano, pero canibalismo, poco pasa, ¿no? Todavía pasa. Excepcional. Es muy excepcional. Pero es tan difícil de que sucede, de que justamente, primero que ocurra canibalismo es completamente excepcional. Si ocurre, además justo tiene que comerse el cerebro de una persona que tiene cisticercos. Qué mala suerte, ¿no? Qué mala puntería. Y además se come el cerebro de esa persona con cisticercos, pero se lo come crudo. O sea, muchas casualidades, ¿no? Entonces, por eso es un hospedador accidental. La otra opción, está el parásito. ¿Ven? Ha salido, ¿no ve? Y ha vuelto a ingresar. Aquí está. ¿No ven? Autoinfección externa. El huevo es infectante. Antes de salir, del huevo sale el embrión hexacanto en su propio intestino. Este embrión hexacanto atraviesa la mucosa por la circulación que se encuentra en la submucosa, llega a los tejidos y llega al cerebro. ¿Qué tipo de autoinfección? Interna. Entonces, el humano se puede infectar de esa forma. Ahora, si es de que elimina huevos de tenia en sus heces, si es un vendedor de sándwiches, ¿qué tal? De sándwiches de chorizo, con lechuguita. Va al baño, no se lava bien, porque además están haciendo fila porque son ricos los sándwiches, ¿no? Va, ¿y con qué quiere, no? Con lechuguita, ¿no? Y entonces, esa persona se ha contaminado sus manos con sus heces, en sus heces está su parásito, y se van a infectar otras personas. ¿Qué tipo de infección es esa? Heteroinfección, porque se están infectando otras, en la que está participando el humano parasitado en condición de manipulador de alimentos. Y eso ocurre, por ejemplo, en las familias. Y eso, por ejemplo, ha ocurrido en unos judíos. Los judíos no comen chancho, ¿sí? Pero el que les atendía, pues tenía tenias. Y les da su ensaladita y seguramente no se ha lavado las manos porque se ha contaminado con su caca, sus manos, y después se han infectado. Los judíos tenían cisticercosis. Eso ha pasado en Estados Unidos y eso ha sido publicado. Ha sido publicado porque era excepcional. Bueno, debe estar pasando en muchos lugares. ¿Bien? Entonces, en la anterior cisticercosis hay autoinfección y hay heteroinfección. Entonces ya hemos dicho los mecanismos de infección, ¿verdad? Ingesta de carne de bovino insuficientemente cocida infectada con cisticercos. Cisticercus bovis. Ingesta de carne de cerdo insuficientemente cocida infectada con Cisticercus ceruleae. Solamente para mostrarles. Sí, estos son de una publicación de México. En México había mucha teniosis y cisticercosis. ¿Sí? Por eso la doctora Ana Frischer, por ejemplo, ¿sí? Ahí, vean, estos son criaderos de cerdos nada más. Vean, esto pasa aquí en La Paz. De hecho, alguna vez hemos hecho una mesa redonda aquí, donde venía la persona a mostrar las fotos, como cada día llevaban al botadero de Villa Ingenio en el Alto y metían ahí alrededor de 5.000 chanchos para que coman toda la basura, y en medio de allí también pues los que iban ahí con chanchos defecaban ahí, etc. Porque también en el basurero pues había papeles con caca, ¿no?
Y entonces los cerdos, como van ahí comiendo de todo, pues podían adquirir cistercos, ¿no? Esos chanchos son bañados clandestinamente y en nuestro país, en el altiplano, se conoce a los cistercos con nombre de toncotonco o toncotonconi. Toncotonco. Entonces uno va a algunos lugares y dice, ¿cuánto la carne de chancho? Digamos, 30 pesos, ¿no? El kilo. ¿Y no tiene más barato? Sí. ¿Y qué es lo más barato? Es con toncotonco. Saben que es más barato. Y hay gente que compra. Ahora, si compraran y lo cocen bien, igual están cortando el ciclo. Pero la norma dice que deberían prohibir aquí. Pero ojo, a ver, que vaya alguien a esos lugares al campo y querer decomisar, te linchan. De verdad, es que es complicado. Y por eso todavía es un problema importante. Entonces, tomen en cuenta eso. Vean esto, aquí todo esto es de México. Ahí está todo el chiquero del chancho y van a ver esto. ¿Sí? Vean, los chanchos ahí en el chiquero, vean, ¿sí? Lo ven de todo. Y, ¿sí? Vean, aquí es el diafragma de un chancho y está el cisticerco. Vean, aquí el corazón, cisticerco, ¿no? Puede haber en el músculo cardíaco también. Y, vean, el corazón con cisterco. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya sabemos de la teniosis por la eliminación de proglótidos. Queremos llegar al diagnóstico específico, hay que ver las ramificaciones. Excepcionalmente podemos tener el escólex. Casi siempre tenemos el cuerpo del parásito, pero el escólex no, porque vean, aquí sí está el escólex, es decir, pero la mayoría de las veces se queda el escólex. O si no, le hace el tratamiento a la persona y ha eliminado el parásito. Entonces, lo bueno es, tendríamos que ir tamizando toda la caca para encontrar algo chiquitito así del tamaño de la... Al mismo tiempo de tamizar es bien difícil recuperar el escólex. Entonces, la idea de hacer el diagnóstico observando el escólex es poco frecuente. Se llega al diagnóstico específico observando los proglótidos graves. ¿Ok? Y basta ver los proglótidos que está eliminando la persona, el médico sin pedir exámenes de laboratorio ya le tiene que hacer tratamiento. Y pide exámenes de laboratorio para confirmar cuál tenías. Porque si tiene tenia solium, esa persona puede tener también cisticercosis por autoinfección. Su familia puede tener cisticercosis porque puede ser manipulador de alimentos. O porque puede ser que vive en condiciones muy deplorables y no tiene alcantarillado y defeca ahí nomás, no al ladito de la casa, etc. ¿No? Vean, las cosas de México, vean. Traspatios rurales que albergan promiscuamente a múltiples especies de animales domésticos junto con seres humanos y donde se mezclan alimentos con heces. En los traspatios es donde se enraizan y donde se dispersa la corte de la zoonosis de traspatio, entre las que se incluye la teniosis y cistercosis. Esto es en México. Felizmente esto ya ha cambiado. ¿Sí? Esto es México, no es Bolivia. Parece, ¿no? Bueno, nos parecemos en muchas cosas. Pero imagínense que tenga teniosis, está manipulando alimentos, no lo sabemos. ¿Sí? Y el diagnóstico, ya hemos dicho, solamente para que revisen. Vean, esto es la tamización. Se hace tratamiento y se dice a la persona que guarde las heces, con el parásito más. Entonces, vean, es un colador, aquí está el parásito, y aquí el agua, ¿no? Y se va buscando el escólex. Esto casi no se hace. Pero si alguien quiere tener certeza de que ha eliminado el escólex, esa es la única certeza de que se ha curado la persona. Porque si se queda el escólex, a pesar de que parece que ha eliminado todo el parásito, de todas formas el parásito desarrollará a partir del escólex. ¿Sí? Ahí está haciendo un tamizaje. ¿Sí?
mediante el tamizaje que se encuentra el parásito, hay que ver las probabilidades, sus características, para ver si es solo saquinata. Y después, cuando la persona tiene teniosis sin diagnóstico, hay que indagar si es tenia sol. Esa es la conducta del médico. ¿Por qué? Porque puede tener cisticercosis. ¿Cuándo sospechaba cisticercosis? Es todo esto, ya, eso